Bueno, muy buenos días a cada uno de ustedes, queridos. Para mí es un privilegio realmente compartir la palabra. Qué herencia más hermosa que hemos recibido. Qué favor realmente inmerecido que Dios nos ha dado su palabra para que podamos meditar en ella y crecer en ella. Realmente es una bendición. Y con eso vamos a ponernos a orar al Señor y le vamos a pedir su gracia para que realmente Él nos dé su favor en este tiempo. Padre, gracias, muchas gracias por cada una de las personas que están acá, Señor, y por los que están viendo en línea también. Señor, te pido que tú estés con nosotros y que tú realmente bendigas tu palabra, Señor. Señor, ábrenos tus escrituras y muéstranos tus verdades y ayúdanos a guardarlas en nuestro corazón y realmente atesorarlas, Señor. Señor, te expresamos nuestra necesidad de ti. Expresamos que ahora te necesitamos, Señor. Como cada día, como cada minuto, como cada instante, Señor. Necesitamos de ti, Señor. Y por favor, bendícenos, Señor, con tu palabra. Muchas gracias. En el nombre de Jesús oramos, Señor. Bueno, como David mencionaba, estamos compartiendo el libro de Hechos y seguimos realmente parte por parte pudiendo compartir ese hermoso libro. Y bueno, ahora hoy día yo voy a continuar un poco a lo que David compartió la semana pasada. Y la semana pasada estábamos viendo Hechos 21 y bueno, ahí vemos como realmente falsamente se había acusado a Pablo cuando estaba allá en Jerusalén y se le había dicho de que realmente él estaba en contra del pueblo de Israel, que estaba en contra de la ley y que incluso que había metido griegos al templo y había profanado al templo. Esto ocurrió, produjo un gran alboroto y prácticamente querían matarlo, querían linchar a Pablo en ese momento. El comandante acude a eso cuando lo estaban pegando, ¿no? y lo rescata. Y cuando estaba ahí en las gradas, Pablo le pide al comandante hablar con el pueblo. El comandante le concede esa gracia y quiero que veamos básicamente unos 3 puntos importantes que Pablo mencionó ahí para que podamos entender la secuencia ahora también. La primera cosa que habla Pablo realmente es que él había vivido como un judío conocedor de la ley, respetuoso de la ley, ¿no? Y que había caminado en integridad y que aún su celo era tan grande que perseguía a los seguidores de Cristo, ¿verdad? Y entonces ahí él menciona que había sido entrenado por Gamaliel, por un maestro y una escuela realmente muy, muy reconocida, ¿no? Y bueno, que aún haciendo esto es que tuvo un encuentro con el Señor, que él estaba persiguiendo a los cristianos allá camino a Damasco y ahí se le aparece el Señor y él narra lo que ocurrió en ese momento, ¿no? O sea, realmente se le apareció el Señor y él quedó deslumbrado, él quedó ciego básicamente, ¿ya? Y el Señor se reveló a él como Jesús de Nazaret y le dijo, bueno, que
que él era a quien él perseguía. Y entonces, ahí estaba testificando Pablo ante el pueblo, ¿no? Que Jesús de Nazaret se había encontrado con él, se había revelado a él. Y quedando ciego, la instrucción fue entrar a Damasco. Y entró a Damasco y allá encontró a Ananías, ¿ya? Y identifiquemos a este Ananías, porque este era el buen Ananías de Damasco, ¿ah? Un hombre fiel, un hombre íntegro, y eso resalta, ¿no? Y este hombre, ¿qué le dice? Le dice cosas como que realmente el Señor lo había escogido a él. Prácticamente que el Dios de sus padres lo había escogido a él, ¿ya? Para que realmente para que conozcas su voluntad, le dice, y para que veas al justo y oigas palabras de su boca. O sea, él les manifiesta, ya que eso era una de las cosas que ocurrió, que Dios le estaba manifestando, ya que él lo conozca. Pero luego de ese encuentro con Ananías en Damasco, Pablo retorna a Jerusalén. Y ahí en Jerusalén, estando orando, él tiene un éxtasis, ¿ya? O sea, un momento así, no sé si sería una visión, o el Señor se le apareció, ¿ya? Pero en ese momento, y aquí él narra, ¿ya? Dice que vi al Señor, y les leo esa partecita, y le dijo: apresúrate y sal pronto de Jerusalén, porque no van a aceptar tu testimonio acerca de mí. Ya él en ese momento discute con el Señor y argumenta, si quieren, de alguna forma, ¿ya? Pero realmente el Señor le dice lo siguiente, le dice, y eso está en el verso 22, 21, y quiero que ahí puedan realmente leerlo, o sea, Hechos 22, 21, y le dice concretamente, dos minutitos nada más. Pero me dijo: ve, porque te voy a enviar lejos a los gentiles. ¿Ya? Y eso es lo que él les cuenta ahí a todo el pueblo, ¿ya? Y al narrarles eso y al contarles eso, es que se produce una explosión y una reacción en la gente increíble, ¿no? Esa reacción la vamos a ver ahora en el verso 22. Pero, uno trata de entender y dice, ¿qué es lo que ha pasado ahí? ¿Ya? O sea, ¿por qué? Por el hecho de que el Señor le dijo: ve, porque te voy a enviar lejos a los gentiles, se produce una reacción tan grande allá en los judíos, ¿ya? En realidad, aquellos que escucharon ya no podían entender, o sea, judíos no podían entender que Dios tenga misericordia de los gentiles. O sea, para ellos era algo inconcebible, ¿ya? Y se enojaron violentamente, ¿ya? Porque lo veían eso como una blasfemia, que básicamente que Dios fuera, o sea, ellos querían que los gentiles sean destruidos, ya no básicamente que alguien pudiera ir para hablarles palabras de parte de Dios. Y ahí es donde vamos a partir hoy día en esa porción. Ya en la porción bíblica de hoy día es desde Hechos 22 y vamos a ver hasta el capítulo 23, 11. ¿Ya? El título que le he dado a esta enseñanza es: testifiquemos de Jesucristo con sabiduría y temor de Dios,
sabiendo que Él está con nosotros. ¿Ya? Testifiquemos de Jesucristo con sabiduría y temor a Dios, sabiendo que Él está con nosotros. Y quisiera que a manera de proposición traten de recordar esta frase. Ya, nuestras convicciones guían nuestras acciones. Ya, o sea, aquello que creemos guía nuestras acciones. Y bueno, se ha estructurado, digamos, esta porción bíblica en 5 puntos. El primer punto es las convicciones de los judíos en Jerusalén y los del comandante. Ya, y vamos a ver de Hechos 22, del 22 al 29. El segundo punto que vamos a ver es las convicciones del sumo sacerdote Ananías. Ya, este es otro personaje, no es el mismo Ananías de Damasco, ¿ya? Este es el sumo sacerdote Ananías. Y vamos a ver acá desde el 22:30 al 23:2. El punto 3 es las convicciones de Pablo. Y aquí vamos a ver del 23, del 3 al 5. El punto 4 es las convicciones de los fariseos y los saduceos. Y vamos a ver el 23, del 6 al 10. Y por último, en el punto 5, vamos a ver que el Señor está cerca de nosotros y nos ayuda a mirar hacia adelante en sus propósitos. ¿Ya? Y para eso vamos a ver el verso 23:11. Bueno, vamos al punto 1. ¿Ya? Y ese punto 1 de las convicciones de los judíos en Jerusalén, esa escena que yo les estaba pintando, ¿verdad? Ahí Pablo predicando en las gradas al pueblo y el pueblo reaccionando, ¿verdad? Verso 22 y vamos a leer hasta el 29. Dice, lo oyeron hasta que dijo esto. Y entonces alzaron sus voces y dijeron, quita de la tierra a este individuo. No se le debe permitir que viva. Ya, fíjense esa reacción tan violenta, ¿verdad? Como estos vociferaban y arrojaban sus mantos y echaban polvo al aire, el comandante ordenó que lo llevaran al cuartel, diciendo que debía ser sometido a azotes para saber la razón por qué gritaban contra él de aquella manera. Verso 25. Cuando lo estiraron con correas, Pablo dijo al centurión que estaba allí, ¿os es lícito azotar a uno que es romano sin haberle hecho juicio? Verso 26. Al oír esto, el centurión fue al comandante y le dijo, diciendo, ¿qué vas a hacer? Porque este hombre es romano. Vino el comandante a Pablo y le dijo, dime, ¿eres romano? Y él le dijo, sí. Verso 28, y el comandante respondió, yo adquirí esta ciudadanía con una gran cantidad de dinero. Y Pablo le dijo, pero yo soy ciudadano de nacimiento. Verso 29, entonces los que iban a someterlo a azotes, al instante lo soltaron y también el comandante tuvo temor cuando supo que Pablo era romano y porque lo habían atado con cadenas. Bueno, nos imaginaremos un poquito la escena, ¿ya? El pueblo reaccionando así violentamente, ¿no? Y el comandante no había entendido qué es lo que pasaba. ¿Ya? Por un lado, Pablo les habló en hebreo a la gente. Y probablemente él tal vez no entendió todo ese diálogo. Y ellos estaban atentos y lo escuchaban hasta que de repente hubo esa explosión y comienza a sacudir sus ropas y a tirar polvo, ¿no? Pero el oficial prudentemente, por segunda vez salva a Pablo, ¿ya? Y ordena que lo lleven al cuartel, pero para interrogarlo, ¿ya? Porque él quería saber por qué
hubo esa reacción tan violenta, ¿no? O sea, bueno, ahora, por otra parte, veamos a estos judíos en Jerusalén. Ellos sabían que Dios los había escogido y que se había revelado a ellos y que les había dado sus leyes para que anden en ellas, pero no aceptaban ya que Dios mostrara favor con otros pueblos y veían como una herejía que Dios hubiese hablado a Pablo en el templo y lo hubiera enviado a los gentiles, es decir, a todas las otras naciones. Y esto hacían ignorando básicamente las escrituras, porque estaba escrito en las escrituras eso. Ahora, como el comandante no entendía la cosa, lo que había sucedido, bueno, pues quería averiguarlo, ¿no? Y por eso ordena azotar a Pablo. Y bueno, este tipo de azote se llamaba flagellum, o sea, no era algo común. Al que lo azotaban y lo estaban interrogando de alguna forma, lo azotaban con un látigo que tenía adherido pedazos de metal, de hueso y hasta de piedra, digamos, ¿no? Entonces, bueno, pues al pegar eso a la persona, arrancaba partes de su cuerpo, ¿verdad? Entonces, a veces la persona podía morir, ¿ya? O realmente quedar severamente herido cuando ocurría eso, ¿no? Bueno, cuando realmente Pablo estaba ahí todo estirado, ya listo para que lo azoten, les hace la preguntita y les revela su ciudadanía. Y le pregunta al centurión encargado ese rato, ¿no? Si es que podían azotar a un ciudadano romano sin hacerle juicio. Esto detiene inmediatamente ya el proceso y bueno, este centurión va al comandante y le dice, bueno, le reporta eso. E inmediatamente viene el comandante, ¿ya? Y comienza a interrogar a Pablo. Y Pablo le dice que, bueno, él le revela de que él había recibido esa ciudadanía, ¿no? Porque había nacido en Tarso, digamos, ¿no? En Cilicia. Bueno, y que eso era básicamente una herencia. Él lo había recibido de nacimiento, o sea, como hereditado de sus padres. Y el comandante dice, y a mí me ha costado una fortuna, ¿verdad? Bueno, aquí vemos que tanto el comandante como o sea, los romanos, bueno, cuando aunque no eran creyentes estas personas, realmente eran temerosos de sus leyes y respetuosos de sus leyes, ¿ya? Pero el comandante, bueno, todavía quería entender qué había pasado, ¿ya? Con Pablo. Y bueno, para el azotarlo, pero él planea el siguiente paso, y ahí vamos a ver en el punto 2, para averiguar por qué había sido esa reacción tan violenta que él no comprendía, ¿no? Y vamos al punto 2 ahora. Las convicciones del sumo sacerdote Ananías, versos 22, 30 hasta el 23, 3. Dice, al día siguiente, queriendo saber con certeza la causa por la cual los judíos lo acusaban, lo soltó y ordenó a los principales sacerdotes y a todo el concilio que se reunieran, y llevó Pablo y lo puso ante ellos.
verso 23:1. Y dice acá: entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo: hermanos, hasta este día yo he vivido delante de Dios con conciencia perfectamente limpia. Miren lo que dice Pablo ahí, ¿eh? Verso 2. Y el sumo sacerdote Ananías ordenó a los que estaban junto a él que lo golpearan en la boca. ¿Ya? Bueno, aquí hagamos un alto y veamos un poco quién era este personaje, este sumo sacerdote Ananías. ¿Ya? Un comentarista, Matthew Henry, o sea, citando a Josefo, que era un historiador judío, nos relata que este sumo sacerdote era un hombre avaro, ¿ya? Un hombre cruel, un hombre presto a usar la violencia y aún el soborno, ¿ya? Y que se mantuvo en el poder por 12 años. Él era un saduceo. Ahora bien, la pregunta es, ¿por qué reacciona, ¿no?, Ananías, o sea, de esa forma? Bueno, las palabras, o sea, también igual comentarios nos dicen que, o sea, a Ananías le pareció el colmo de la arrogancia, ya, e incluso una blasfemia, que Pablo diga que había caminado con la conciencia perfectamente limpia, ya, delante de Dios, y por eso ordena pegarlo, o sea, inmediatamente ordena pegarlo, ¿no? Bueno, ahora un poquitito nos toca pensar en nuestras reacciones también, ¿no? O sea, este hombre reacciona de esa forma, pero la pregunta también es, ¿cuán fácilmente nosotros a veces también reaccionamos, bueno, rápidamente, ¿no? Y juzgamos a las personas incorrectamente y hasta actuamos mal, ¿no? O sea, a esto se llama juzgar pecaminosamente. Y acá hay un principio para que podamos aprenderlo. O sea, para que no nos equivoquemos en esto, ¿no? El Señor sí quiere que juzguemos las situaciones, las circunstancias, ¿ya? Que seamos muy objetivos en nuestros juicios con las personas, pero no podemos juzgar lo que las personas piensan o lo que las personas sienten, porque no somos omniscientes. O sea, no sabemos qué hay en su mente o qué hay en su corazón. ¿Comprenden? Ya solo Jesús, cuando caminaba en esta tierra, él sabía qué había en el corazón de los hombres. Ya, él sabía qué estaban pensando las personas. Ya, pero nosotros no somos omniscientes, ¿verdad? A nosotros nos toca ser objetivos para no errar como este Ananías, ¿ya? Y actuar apresuradamente. Bueno, ahora vamos al punto 3, y vamos a ver las convicciones de Pablo, ¿ya? Y acá vamos a leer de los versos 3, en el capítulo 23, de los versos 3 al 5. Dice: entonces Pablo le dijo: Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. ¿Ya? Te sientas para juzgarme conforme a la ley y violas la ley ordenando que me golpeen. 4. Los que estaban allí observando dijeron: ¿al sumo sacerdote de Dios injurias? Verso 5. Y Pablo dijo: no sabía, hermanos, que él era el sumo sacerdote, porque escrito está:
no hablarás mal de una autoridad de tu pueblo. Bueno, aquí vemos que Pablo, actúa con valentía y con temor de Dios a la vez. Ya al reprender esa acción del sumo sacerdote. En primer lugar, o sea, el concilio o el Sanedrín, o sea, cuando se juntaban los escribas y los sacerdotes, ¿verdad? Ellos constituían la principal autoridad establecida en Israel, ¿ya? Y ellos estaban puestos para juzgar justamente, ¿ya? En favor de la viuda, en favor del justo. O sea, eran jueces, esa era su función, ¿ya? Y debían actuar con justicia. Primero escuchar, ver las situaciones, escuchar los testigos, etcétera, hacer un juicio, ¿ya? Y luego realmente dar un veredicto. Bueno, eso es lo que primero Pablo le replica. Ya le dice, ni bien me has escuchado, ya estás ordenando que me golpeen. O sea, tú tienes que hacer justicia, eso es lo que le estaba diciendo, ¿verdad? Pero tal vez Pablo aquí se aventura un poquito más con esa expresión de pared blanqueada, ¿no? Le hemos escuchado que Jesús muchas veces a los fariseos les decía eso, ¿no? A los saduceos, a esa gente, a los religiosos de ese tiempo, ¿verdad? Y lo que quería decir era que sus vestiduras estaban blancas, pero no reflejaban lo que había en su interior, digamos, ¿no? Ahora, pero cuando apenas se le hace notar a Pablo que era el sumo sacerdote, Pablo, por respeto a la ley, se retracta y se humilla citando a la ley. ¿Ya? Aquí también otra vez un poco comentarios nos dicen que Pablo estuvo fuera de Jerusalén por muchos años y tal vez no conocía al sumo sacerdote de turno, ¿ya? No lo conocía personalmente y por eso no lo identificó como tal. También estaban en una sesión extraordinaria, o sea, el comandante estaba ahí, los soldados estaban ahí, o sea, no era una sesión ordinaria del concilio, ¿verdad? Entonces, puede ser que no hayan estado con sus ropas con las que habitualmente ellos se vestían, ¿verdad? Y finalmente también Pablo era corto de vista, ¿ya? Entonces, tal vez él no lo reconoció, como dice acá, no sabía que tú eras. Pero de todas maneras, él tuvo un cambio de actitud y se disculpó, ¿ya? Respecto, o sea, porque él obedecía a la ley. Él estaba citando Levítico cuando cita esa parte, que no se debía hablar mal de las autoridades, ¿verdad? Bueno, otra parte aquí para nosotros, para meditar, ¿no? Dios nos ayude realmente a revisar salmos, proverbios, ¿no? Todos esos libros que son los libros de sabiduría de la palabra, para también guiar nuestras acciones, ¿no? Encaminar nuestras acciones conforme a la palabra, así como estaba haciendo este hombre. Él conocía la escritura y por eso se manejaba de esa manera, ¿verdad? Para que andemos como Pablo y podamos decir como este hombre que él decía que había andado con una conciencia limpia y no estaba mintiendo. Pablo andaba con una conciencia limpia delante de Dios, ¿verdad? Ok, bueno, vamos ahora al punto 4. Y quién sabe, esta es la parte más central,
Y aquí quisiera que realmente prestemos atención. Las convicciones de los fariseos y de los saduceos. Versos 23, capítulo 23, del 6 al 10. Bueno, entonces Pablo, dándose cuenta de que una parte eran saduceos y otra fariseos, eran dos escuelas, ¿ya? Alzó la voz en el concilio: varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseos. Y aquí presten atención a esta frase. Él dice: se me juzga a causa de la esperanza de la resurrección de los muertos. ¿Ya? Pablo saca esta frase muy, muy importante. Verso 7. Cuando dijo esto, se produjo un altercado entre los fariseos y los saduceos, y la asamblea se dividió. Presten atención acá, porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu. Mas los fariseos creen en todas esas cosas, en cada una de esas cosas. ¿Ya? Bueno, aquí vemos que Pablo actuó con sabiduría ante las autoridades religiosas. Pero no era simplemente que él quería generar una división, ¿ya? Sino que aquí había un problema doctrinal de fondo, ¿no? O sea, Pablo estaba interesado en doctrina en este lugar, ¿ok? La resurrección es fundamental para el cristianismo, ¿ya? Si ustedes leen Corintios, 1 Corintios 15, y pueden revisar todo ese capítulo que habla de los muertos y de la resurrección, etc. Pero en 1 Corintios 15, 14, se nos dice que, dice Pablo mismo, ¿ya? Dice: si Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación y vana es nuestra fe. O sea, en otras palabras, si no creemos en que Cristo resucitó, bueno, no tiene sentido nuestra creencia ni nuestra vida, digamos, ¿no? Vana es nuestra fe. Ahora, esa posición materialista de los saduceos, contraria a creer en la resurrección, ellos no creían en la resurrección, los saduceos, ¿ya? Y tampoco creían en espíritus, ni en ángeles, ¿ya? Y eso realmente era incompatible con el Evangelio. Además, los saduceos, o sea, esa escuela, solamente aceptaban el Pentateuco, o sea, los 5 primeros libros de la Biblia. No aceptaban otros libros, ¿ya? Dejaban de lado libros como los Salmos o libros como los profetas. No los tomaban en cuenta. Su canon era solamente los 5 libros de Moisés y punto, ¿ya? Y fíjense, y les voy a leer dos porciones hermosas que nos hablan de la resurrección, que se las perdieron estos hombres, ¿eh? En el Salmo 16, del 9 al 11, y eso está hablando casi literalmente de Cristo. Dice: por tanto, mi corazón se alegra y mi alma se regocija también. También mi carne morará segura, pues tú no abandonarás mi alma en el Seol. Ya, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me darás a conocer la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo y en tu diestra deleites para siempre. Bueno, ahí estaba de alguna forma David, pero esto se aplica principalmente a Cristo, porque no se aplicó a David, ya al rey David.
sino que el Señor no lo dejó, sino que lo levantó de la tumba, ¿ah? Porque su sacrificio había sido perfecto, acepto, ¿no? Luego también, por ejemplo, en el libro de Daniel, y ustedes pueden leer un poquito Daniel 2 y 3, yo voy a leer solamente el primer verso. Dice en Daniel 2, y muchos que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión. ¿Ya? Y el verso 3 es hermosísimo también, pero wow, cuando meditamos en estos versos, tenemos que tener temor de Dios y orar fervientemente por nuestros seres queridos y nuestros amigos que no conocen a Dios, porque esto va a ocurrir, queridos. O sea, eso es algo que está marcado, que va a ocurrir. Bueno, ya Jesús había tenido un debate con los saduceos. ¿Ya se acuerdan en esa última semana ahí en Jerusalén? Se le comenzaban a acercar tanto saduceos como fariseos, ¿no es cierto? Y estos saduceos vinieron ya y le comenzaron a contar una historia de una mujer que había enviudado. Y la ley judía decía que si la mujer quedaba viuda sin hijos, el hermano debía casarse con ella para darle descendencia y así no perder la tierra, ni realmente que haya continuidad en la familia, ¿verdad? Y se inventan toda una historia de que habían muerto 7 hermanos y después la mujer, y le dicen, entonces en el cielo, bueno, ¿de quién va a ser mujer, digamos, no? O sea, bueno, era una pregunta tramposa para el Señor, pero Jesús les dice en primer lugar, ya, que ellos erraban por desconocer la palabra de Dios y el poder de Dios. O sea, eso, si quieren leerlo, está en Mateo 22, versos 22 y 32. ¿Ya? Y Él les dijo, entonces Jesús les citó un libro del Pentateuco. Les citó Éxodo 3:6 y les dijo que cuando Dios se apareció en la zarza a Moisés, le dijo, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y Dios no es un Dios de muertos, sino un Dios de vivos. ¿Ya? Entonces, con el mismo Antiguo Testamento, él rebatió a los saduceos, ¿verdad? Bueno, qué importantes son nuestras convicciones, ¿verdad? O sea, porque en base a lo que creemos, caminamos y actuamos, ¿verdad? Y estamos viviendo en un mundo materialista que va camino realmente a la perdición. Y es tan importante que en este tiempo proclamemos el Evangelio a los 4 vientos y que les hablemos que el Señor vino y que va a venir por segunda vez. ¿Ya? Bueno, y que ahí está su palabra y que en esas palabras el Señor está invitando a las personas hoy mismo, en esta oportunidad, para que rindan a Cristo sus vidas y que le hagan a Él Señor y su Salvador, ¿verdad? Bueno, esa es una realidad, queridos. O sea, son muy importantes nuestras convicciones, ¿no? Y debemos hablar a las personas para que cambien su forma de pensar y se adecúen a lo que dice la palabra, alineen su pensamiento con la palabra de Dios. Amén. Bueno, vamos al verso 9 ahora. Dice que se produjo un gran alboroto y se levantaron algunos de los escribas del grupo de los fariseos y
discutían acaloradamente diciendo, no encontramos nada malo en este hombre. ¿Ya? Y si un espíritu o un ángel le ha hablado, bueno, vemos que este grupo, los fariseos, sí creía en la resurrección, y sí creía en espíritus, y sí creía en ángeles. ¿Ya? Entonces, bueno, hay quedado dividido el concilio. ¿Ya? Y prácticamente este grupo de fariseos estaba absolviendo a Pablo. Ya estaba diciendo, su testimonio puede ser correcto, puede ser verdadero, puede ser que realmente se le haya aparecido el Señor, ¿verdad? Pero se nos dice que la discusión se hizo tan violenta que por tercera vez el comandante tuvo que rescatar a Pablo, ¿ya? Y arrancarlo, sacarlo en medio de ellos, ¿no? Y eso podemos ver en el verso 10. Dice, y al surgir un gran altercado, el comandante tuvo temor de que Pablo fuera despedazado. Imagínense cómo sería esa discusión, esa pelea ahí, ¿verdad? Por ellos, y ordenó a las tropas que descendieran y los sacaran de entre ellos a la fuerza y lo llevaran al cuartel. Bueno, aquí nuevamente vemos, creo que este comandante era el ángel de Pablo, lo estuvo rescatando. Ahí vemos, la justicia romana en realidad lo estuvo respaldando, su ciudadanía lo estuvo respaldando también, ¿verdad? Bueno, con eso vámonos al punto 5. Vamos a leer los versos 23, 11. Yo puse como título, el Señor está con nosotros y nos ayuda a mirar hacia adelante en su propósito. Verso 11. A la noche siguiente se le apareció el Señor y le dijo, ten ánimo, porque has testificado fielmente de mi causa en Jerusalén. Así has de testificar también en Roma. Bueno, qué duros deben haber sido esos momentos previos para Pablo. Ya, primero el pueblo lo quiere linchar, después el concilio lo quiere linchar, ¿verdad? Y su refugio ahí en la cárcel, el hombre pensando, ¿cómo voy a salir vivo de Jerusalén? Esta gente no me escucha, no me oye, no me cree, ¿verdad? Y ahí el Señor tiernamente se le aparece y le dice, me has sido fiel acá en Jerusalén. Te voy a llevar a Roma también para que testifiques allá. Bueno, el Señor le da la visión grande. No le dice que se va a quedar 2 años encarcelado en Cesarea, pero le dice, vas a ir a Roma. ¿Te acuerdas que querías ir a Roma? Ahí está. Vamos a ir a Roma ahora. Ese es el siguiente paso, ¿verdad? Bueno, pero qué confortante es el Señor, como en momentos de conflicto, donde no entendemos por dónde va a salir la situación o cómo realmente se van a arreglar las cosas. Es que Dios nos habla en ese momento de conflicto y te dice, ten ánimo. ¿Ya? Quién sabe, tú estás también en un momento de conflicto y quién sabe, no sabes cómo te vas a bandear o cómo vas a salir adelante. El Señor es fiel. Hemos cantado de eso hoy día, ¿verdad? Él es fiel realmente.
Bueno, a manera de conclusión, quiero que marquemos unos 3 puntos acá. Bueno, por un lado hemos visto hoy, en primer lugar, que nuestras convicciones, o sea, guían nuestras acciones. Ya cada uno de esos hombres que hemos analizado, hemos visto, estaba guiado por lo que creía, ¿verdad? Y nosotros también. Y bueno, que nuestras creencias realmente estén basadas en la palabra de Dios, para que no erremos, ¿ya? Para que no erremos, como nos decía Jesús, como nos advertía, erráis, porque ignoráis las Escrituras, ¿verdad? Ese es el primer punto. El segundo también, hemos visto de que debemos testificar al Señor con valentía y con sabiduría. Pablo ha sido sabio en cada instante, ¿verdad? Al comandante le hablaba en griego, a la gente le hablaba en hebreo. ¿Ah? Cuando lo iban a chicotear, él saca su ciudadanía. ¿Ah? Y bueno, al concilio, ¿qué es lo que le dice, verdad? Entonces vemos cómo realmente el Señor nos manda y Dios nos dé gracia y nos dé sabiduría para caminar en esta tierra. Necesitamos discernimiento y sabiduría para caminar aquí en esta tierra, ¿verdad? En este mundo caído, ¿ya? Bueno, punto 3. También hemos animado a las personas a poner su fe en Cristo, ¿ya? En ese Señor que ha muerto, pero que la muerte no le ha podido retener, sino que ha resucitado, porque Él fue el justo, Él fue justo, ¿verdad? Y bueno, Él es una primicia y nos muestra un camino. Así como Él ha muerto y ha resucitado, nosotros también ya vamos a resucitar para una vida eterna con Él. Y sea así también con nuestros seres queridos, ¿verdad? Bueno, Él quiere dar salvación y quiere dar vida eterna. Bueno, y de esto en un momento vamos a proclamarlo también. ¿Ya? Vamos a compartir la Santa Cena en un poquito. Y a través de la Santa Cena es que proclamamos esto. Entonces, simplemente voy a orar un minuto y después voy a pedir que vengan los músicos y realmente también se dispongan los sugieres para repartir la cena y que el Señor nos dé su gracia. Amén. Padre, muchas gracias por tu palabra. Señor, realmente